La historia bíblica nos dice que Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Y como en cualquier familia, no siempre se llevaban bien. José, su hijo favorito, en alguna ocasión tuvo sueños en los que su familia se postraba ante él y, como es de esperarse, sus hermanos mayores se molestaron. Así que lo vendieron como esclavo a los egipcios. Pero Dios convirtió el mal que habían planeado en un bien, porque después de ser injustamente encarcelado, José fue convocado a la corte del faraón, el rey de Egipto, para que interpretara un sueño que el monarca había tenido, el famoso sueño de las vacas gordas y de las vacas flacas. Y José advirtió que después de un periodo de mucha abundancia, 7 años de prosperidad, vendría sobre Egipto un periodo de suma escasez, 7 años de escasez. Así que le aconsejó al faraón que almacenara comida durante el periodo de abundancia para no pasar hambre después. Al faraón le pareció buena idea y nombró a José el segundo al mando de Egipto. Así que cuando llegó el hambre, toda la región estaba con escasez, pero Egipto tenía sus reservas. Así que venían de todas partes a Egipto a buscar comida, e incluso la familia de José se vio forzada a viajar a Egipto. Y ahí se encontró José con sus hermanos. Y en lugar de vengarse por la forma en que lo habían tratado, se reconcilió con ellos. Y al principio todo parecía ir muy bien. José mandó traer a su papá y a toda su familia. El faraón le cedió las tierras de Gosén y allí crecieron las familias, se convirtieron en generaciones, en tribus y una nación muy grande. La Biblia nos dice que los israelitas se volvieron muy numerosos y poderosos. Pero entonces llegó un faraón nuevo, dice la Biblia, que no conocía a José. Y eso puede resultar extraño porque José era el segundo al mando, el que llegara alguien que no conocía a José. Pero algunos comentaristas sugieren que cuando dice que el nuevo faraón no conocía a José, se refieren a que no reconoció el trabajo ni la aportación de José, ni todo lo que hizo para cuidar de Egipto, y eligió ignorarlo, pasarlo por alto. Y entonces, viendo que los israelitas habían crecido en número, tomó una determinación que podría aparecer en las noticias de hoy en día, en las noticias internacionales de hoy en día. Cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Entonces los egipcios pusieron sobre los israelitas comisarios de tributos para que los afligieran con sus trabajos. No es la BBC, es la Biblia. En el antiguo Israel y en las culturas vecinas, hablar de la esclavitud requiere hablar de un rango amplio de significados. Por ejemplo, es una palabra que solamente se puede traducir como siervo y referirse a una persona que sirve en una casa, que es el empleado doméstico, y recibe una especie de pago o compensación. Es la misma palabra que se utiliza para hablar de un esclavo o para hablar de un empleado como un mayordomo que tiene una cierta posición en la casa pero que sigue siendo subordinado. Incluso esa palabra siervo o esclavo es la misma que se utiliza para referirse a los sacerdotes, que son siervos o esclavos de Dios, o a los reyes, que son siervos o esclavos de Dios, o incluso cuando un rey conquista a otro rey, dice de él que es su esclavo, aunque sigue siendo rey. Entonces es una palabra con muchos significados, más de los que actualmente nosotros le damos. Ya tenemos diferentes palabras para cada una de esas posiciones. Pero hay un significado muy específico que aparece aquí en Éxodo 3 y se refiere a cuando el gobierno impone trabajo forzado a sus súbditos para completar algún proyecto. En lugar de, porque no existía, ¿verdad? No había una idea de contratar una fuerza de trabajo, sino que el gobierno obligaba a sus súbditos a que levantaran las pirámides, los castillos, todo lo que fuera necesario. Excepto que en Éxodo 3
no hay un proyecto, no hay un plan, no hay un periodo fijo de ese trabajo forzado, sino que una vez que han terminado de construir las ciudades de almacenamiento, porque no solamente les pidió que construyeran espacios o contenedores, sino ciudades de almacenamiento, parece ser que lo que el faraón quería era simple y sencillamente oprimir a los extranjeros. Ese era el objetivo del trabajo, darles una opresión, oprimirlos, un trabajo forzado, oprimir, por herirlos. Y efectivamente eso es lo que leemos en la Biblia, porque no solamente conforme con oprimirlos con trabajos forzados, la Biblia dice que el faraón ordena un genocidio contra los niños recién nacidos. En su táctica para reducir el número de los hebreos, ordenó que los niños recién nacidos, los varones, fueran arrojados al río Nilo por temor a que los israelitas se convirtieran en una gran amenaza. Y en medio de esa opresión resulta muy interesante que de quien se habla en la Biblia que ofrecen resistencia sean las mujeres. ¿No había prestado atención a este relato? En Éxodo 1 y 2, las personas que ofrecen resistencia al faraón son mujeres. Las parteras Cifra y Fúa, que cuando nacían los hebreos, en lugar de tirarlos, los escondían, ¿no? Y les preguntó a Faraón, ¿y por qué las están guardando? No, es que ellos nacen solitos, ¿verdad? Nacen caminando. Una mujer levita, que es la mamá de Moisés, era de la tribu de Leví, su hija y la hija de Faraón salvan a Moisés. Son las mujeres las que logran que la supervivencia israelita se mantenga durante un buen tiempo en contra del tirano faraón. En Éxodo 2, versículo 23, leemos que eventualmente ese faraón muere y los israelitas clamaron a Dios pidiendo ayuda. Yo no creo que se refiera aquí a que antes los israelitas no habían pedido ayuda. De hecho, el texto dice: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición y clamaban pidiendo ayuda. Dice Walter Brueggemann, un especialista del Antiguo Testamento, que el clamor y gemido de los israelitas existía desde antes, es lógico, ¿verdad? Pero que había sido sofocado. En cualquier caso, cuando muere este faraón, este opresor en Egipto, el pueblo ve cómo se abre una pequeña rendija de esperanza y empieza a clamar, alza la voz, anticipan cambios. Así sucede siempre, ¿no? Cuando un tirano, un dictador, un gobernador malo está llegando a su fin, como que la gente dice, ahora sí es la oportunidad de que suceda algo. Se ve una rendija de esperanza, Israel alza su voz con ira, con resentimiento acumulado de años de servidumbre. Israel encuentra su voz, expresa su dolor, y es ahí donde inicia la historia del Éxodo, cuando Israel gime y Dios responde. Dios escucha al pueblo y al escuchar el clamor del pueblo, Dios recuerda, así dice el texto, Dios se acordó de su pacto, recuerda a las personas con quienes Dios hizo promesas en el libro de Génesis, a Abraham, a Isaac y Jacob, con quienes Dios se compromete, y Dios conecta la historia de los esclavos en Egipto con esas promesas hechas hace años, y Dios reconoce el sufrimiento, reconoce que se tiene que hacer algo para que sus promesas sean cumplidas. Y Dios determina hacer algo, pero lo que Dios determina hacer, lo va a hacer por medio de una persona. Dios promete liberar a los israelitas, pero le dice a Moisés, ve tú, y habla con el faraón. Eso nos recuerda, ¿verdad?, que el plan de Dios, el proyecto de Dios para la salvación, para la redención de la humanidad, para la transformación, para el establecimiento de la paz en el mundo, no es algo que Dios va a hacer solito, que tal vez podría hacerlo sin ayuda de nadie, pero que Dios ha elegido asociarse con su iglesia, con su pueblo, con nosotros, para contribuir, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, para la paz en el mundo, para las buenas noticias en el mundo. En este caso, Moisés es el elegido.
Es, ya lo decía, una familia, el hijo de una familia de levitas que sobrevivió al genocidio de infantes. Su madre lo escondió por un tiempo, pero como sabemos en la historia, al final de cuentas tuvo que dejar que la hija de Faraón lo criara como si fuera su hijo, como príncipe de Egipto en el palacio real, aunque es muy probable, si prestamos atención al texto, que Moisés sintiera en su corazón que él pertenecía al pueblo hebreo. Porque un día Moisés está caminando y ve que un egipcio maltrata, y dice el texto, a uno de sus hermanos. ¿Verdad? Moisés reconoce en ese hebreo a un hermano suyo, no que fuera un hermano de su familia, sino un hermano de su nación, de su estirpe. Y entonces mata al al egipcio, al amo egipcio. Y entonces la gente se entera, llegan las noticias a Faraón y Faraón quiere matar a Moisés. Entonces Moisés tiene que huir de Egipto y llega hasta la tierra de Madián, donde se casó y dejó atrás su pasado. Y ahí es donde nos encontramos en Génesis 3. Génesis 3 nos dice que Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro y en el desierto llega al conocido monte de Dios, el monte Horeb, que en otras partes se le llama también el monte Sinaí. Ahora, en la concepción antigua, en la cosmovisión antigua, los montes, las cimas de los montes eran lugares donde se encontraba Dios, donde se encontraba lo divino. Y entonces Moisés sube a ese monte y se encuentra con la famosa zarza ardiente, una zarza que arde pero que no se extingue. El fuego es un símbolo bíblico de la presencia de Dios. Cada vez que hay fuego se asocia con la presencia de Dios. Y la zarza ardiente es un misterio de la comunicación de Dios, porque nos habla de cómo Dios tiene relación con el mundo. Hay toda una teología detrás de esto que se le conoce como la teología sacramental, que Dios se comunica con el mundo por medio de objetos visibles, tangibles, pero revestidos de algo especial, no que lo tengan esas cosas, sino que Dios se manifiesta en ellos. Y entonces esa zarza ardiente es una señal, es un símbolo de dos cosas. Por un lado, del deseo de Dios de comunicarse en algo visible, en algo tangible como la zarza, es algo, el deseo de Dios de comunicarse con el ser humano, pero también de algo santo, que es el fuego de Dios, la santidad de Dios, que es impresionante, es poderosa, es peligrosa, pero nos atrae la santidad de Dios. Es aterradora, pero en ella encontramos consuelo. Es indómita, no se puede domesticar, pero nos tranquiliza a nosotros. Y Moisés se encuentra con Dios en esos términos. Y Dios, al verlo venir, le dice que se quite las sandalias de los pies, porque está en tierra santa. Este acto de quitarse las sandalias de los pies en tierra santa es un acto que aún muchas religiones siguen observando. Nosotros no pensamos quitarnos los pies cuando entramos a la iglesia ni nada de eso, pero hay incluso en algunas tradiciones judías todavía esta noción de que hay que quitarse los pies estando en presencia de Dios. Pero también hay un significado segundo aquí, y es que Moisés, cuando llega a la tierra de su suegro, de Jetro, él se reconoce como un extranjero a sí mismo. Él dice, yo no pertenezco a soy israelita, soy hebreo, pero no crecí con los hebreos. Crecí con los egipcios, pero no soy egipcio. No estoy ni en mi casa natural, ni en mi casa adoptiva. Estoy en el desierto, no pertenezco aquí, soy un extranjero. Y entonces Dios le dice, quítate las sandalias como si estuvieras en tu casa. El quitarse las sandalias, nosotros tal vez no lo hacemos, hay algunos hogares que sí, pero en esa cultura antigua, antes de entrar en una casa, había que quitarse las sandalias para no meter la suciedad y el polvo de afuera. Entonces Dios le dice a Moisés, no tienes casa, aquí en mi santidad, en mi presencia, esta será tu casa.
quítate las sandalias, siéntete como en tu casa. Y de hecho Dios le dice que se revela a sí mismo, ¿verdad? Como el Dios de sus antepasados, como el Dios de sus padres. Está en un ambiente familiar Moisés. Bueno, tan familiar, ¿verdad?, que ahora Dios lo manda a ir de regreso a Faraón, a Egipto, a sacar a los israelitas de la miserable esclavitud y volver a la tierra prometida. Y entonces sucede algo en este diálogo, en esta interacción entre Moisés y Jehová, Moisés y Dios, que aparece en otras partes de la Biblia. Y como estamos hablando de la historia de la Biblia, también he metido por ahí algunas herramientas para interpretar historias bíblicas. Y hay un género que se observa en el análisis literario de la Biblia que se le conoce como el relato del llamamiento. El relato del llamamiento. Pensamos en Moisés, podemos pensar en Jeremías, después cuando Pedro o cuando Jesús llama a Pedro después de la pesca milagrosa al final de Juan 21, son relatos de llamamiento y tienen varias características en común que los identifican como tales. Una de ellas, desde luego, es que Dios llama a esa persona a una misión, pero la segunda característica es que esa persona siempre pone objeciones. Siempre hay algo por lo cual no puede ir y generalmente son alguna debilidad, alguna carencia en ellos. Entonces Dios llama a Moisés y Moisés le dice que él no es nadie para ir a Egipto. Y entonces Dios le responde, mira, no importa, porque yo voy a estar contigo. No importa quién seas, yo voy a estar contigo. Luego, al final, ¿verdad? Dice, ¿qué voy a hacer? Soy tartamudo, no te preocupes, va a ir Aarón contigo. Y si no me creen, no te preocupes, vas a hacer señales. Entonces, toda una serie de objeciones, ¿verdad?, que presenta Moisés para no responder al llamado de Dios, y a cada una de ellas Dios le responde. Pero hay una en particular, que es la que vemos en este pasaje de Génesis, ahí está otra vez, Éxodo 3, del 1 al 15, que es cuando Moisés le pregunta a Dios, bueno, yo voy a ir de parte de ti, pero me van a preguntar, ¿y quién es Dios? ¿Quién te manda? Es una de las objeciones que presenta Moisés, y entonces Dios le dice con su nombre, con una larga explicación del nombre divino, le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En hebreo, Eje Asher Aye. Yo soy el que soy. Y los traductores aquí se meten en un montón de problemas porque no sabemos cómo traducir exactamente esto. Algunos dicen hay que traducir ese verbo, el verbo ser en hebreo como yo soy el que soy. Otros dicen que hay que traducir yo soy el que seré, yo soy quien seré. Y otros dicen yo soy el que hace ser. Si no entienden, creo que ese es el objetivo de la manera en la cual Dios revela su nombre. Tiene que ver algo con el ser de la existencia de Dios, pero también con el ser de que Dios hace que las cosas sean o algo así. Y creo que el objetivo de revelarse así a Dios es que recordemos que Dios sigue siendo incognoscible para nosotros. No podemos conocerlo a profundidad, más de lo que Él se ha dado a revelar a nosotros. Hace algunos años, no sé, tal vez 10 años o una cosa así, yo recuerdo que surgió una tendencia en la iglesia cristiana a rescatar el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé. A lo mejor ustedes lo recordarán, fue un tiempo donde mucha gente se empezó a preocupar o a buscar sobre cuál era la pronunciación correcta. Si es Yahvé o Yahweh o Yahvé o Yahavá o algo así. Y entonces buscábamos, ¿verdad?, decir eso y decíamos, no, los judíos no pronuncian el nombre de Dios, pero nosotros los cristianos sí lo vamos a decir. Y nos lanzamos, ¿verdad?, con esa audacia lógica que nos caracteriza en el mundo occidental a resolver el problema de cómo se pronuncia el nombre de Dios, y te decían, si tú quieres tener una relación de veras profunda con Dios, tienes que llamarlo por su nombre real,
Yahvé. Bueno, yo tengo una relación muy profunda con mi mamá y nunca le digo Carmen. Pero bueno, aquí te decían, si quieres tener una relación profunda con Dios, tienes que llamarlo por su nombre. Y toda una serie de cosas. Y yo confieso, ¿verdad?, que me interesaba mucho eso. Al final de cuentas, creo que no podemos limitar la relación de Dios a la pronunciación correcta de su nombre. Dios es más grande que eso. Ni siquiera entendemos qué significa su nombre. Y creo que esto nos recuerda el gran misterio que es Dios. Es un misterio muy grande. ¿Quién es Dios en realidad? ¿Cómo es Dios en realidad? No lo sabemos. Solamente sabemos lo que Dios se da a conocer a nosotros. Y esa es la otra parte del nombre de Dios. Es un misterio, pero que Dios se da a conocer. Porque Él dice, yo soy Jehová, así me vas a llamar. ¿Qué significa eso? No te preocupes, así llámame, yo soy Jehová. Pero lo importante del nombre de Jehová, el nombre de Dios, es que es el nombre con el que Él se da a conocer. Y es un nombre que revela cosas acerca de Dios. No el nombre mismo, sino cada vez que Dios revela algo de su carácter, de su persona, algo de su acción en el mundo, Dios lo firma con el nombre de Jehová. Por ejemplo, en Éxodo 20, cuando Dios da el decálogo, los 10 mandamientos, inicia diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Dios es un libertador. Soy un Dios celoso que castigo, pero que muestro amor constante. En Éxodo 29, 46, Dios revela otra parte de su actividad firmándola con su nombre. Yo soy Jehová, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto para que yo pudiera morar con ustedes. Nos libera, es un Dios celoso que está con nosotros. Después del pecado del becerro de oro, Dios otra vez pronuncia su nombre y dice, yo soy el que tendré misericordia del que quiera tener misericordia. Firma Yahvé. Y podemos ver a lo largo de la Biblia varios lugares donde Dios dice algo acerca de Él mismo, de algo que Él está haciendo Él mismo, y firma con el nombre de Yahvé. Lo que no quiere decir, ¿verdad?, que el nombre en sí mismo contenga todo eso, sino que Dios que lleva ese nombre es todo eso, es misericordioso, es perdonador, no tolera que haya otros dioses, demanda nuestra fidelidad completa, pero nos ama profundamente, nos perdona profundamente. Dice que extiende su amor por generaciones y generaciones y generaciones. A medida que va desarrollando la historia bíblica, el amor de Dios se va extendiendo cada vez más y más y más sobre nosotros, y la misericordia de Dios se va extendiendo cada vez más y más sobre nosotros. Algo que no dije el domingo pasado, pero quería mencionarlo. A pesar de nuestro pecado, la misericordia de Dios se extiende sobre nosotros. Cuando en Génesis 6 Dios manda el diluvio, dice, el pecado del hombre es tan grande, voy a tener que borrarlo de la faz de la tierra. Pasa el diluvio, sobreviven Noé y sus hijos, edifica un altar y Dios dice, el pecado del hombre es tan grande que no puedo estar borrándolo de la faz de la tierra cada vez que peca. Y Dios decide extender misericordia sobre nosotros. Yo seré quien seré, yo soy el que soy, yo soy el que hace ser, yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia. El nombre de Dios nos revela quién es Dios. Pero también hay algo muy lindo, porque Él dice, yo soy Jehová, el Dios de tus ancestros, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este será mi nombre por todas las generaciones. Es el nombre que Dios usa, como ya lo decía, para relacionarse con nosotros. Es un nombre familiar, es el nombre con el cual Dios usa para establecer una relación con nosotros desde el tiempo antiguo, desde el tiempo pasado. Pertenecemos a ese pueblo de Dios. Dios quiere relacionarse con nosotros, no nada más que conozcamos su nombre, y ni su acción, ni su carácter, sino que nos relacionemos
con Él. A mí me gusta ir a la iglesia Berit, es una iglesia presbiteriana en Coyoacán, donde mi papá fue parte de los miembros fundadores. Y cuando mis papás se casaron, íbamos ahí. Cuando yo nací, pues ahí pasé los primeros 2 años de mi vida. Y me gusta ir porque siempre que voy, hay hermanos que me dicen: ¡ay, Lemuel, qué grandote estás! Ya tienes una hija. ¡Uy, yo me acuerdo cuando te daba clases! Yo me acuerdo cuando te cargaba. Eras bien portadito. Y esto. Sí, no, sí es cierto, hermano. Bueno, eso dicen. Y me dicen: yo estuve ahí cuando eras chiquito, ¿verdad? Y Dios, cuando le dice: soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y de Jacob, le está diciendo: yo estuve ahí con tus papás, yo te conozco desde que eres un niño, ¿verdad? Desde que Dios nos dice: yo te conozco desde que estabas chiquito, desde que estabas pequeño. Yo te llevaba en el vientre de tu madre. Ayer las hermanas leían el Salmo 139, un salmo maravilloso. Tú me tejiste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Dios nos conoce, Dios nos conoce. El nombre de Dios, más que ser un misterio, sí es un misterio, no lo podemos conocer, pero más que ser un misterio para que resolvamos, es un llamado para que nosotros nos acerquemos a Dios, conozcamos a Dios, disfrutemos de su carácter, de su acción salvadora por nosotros, de su misericordia y tengamos una relación con Él. Así es como conocemos a Dios, viendo su acción y reconociendo su carácter. Y en esto pensaba cuando vi un video en Facebook de esos que suben de niños que hacen cosas lindas, ¿verdad? Cosas chistosas pero lindas. Y este video consistía en que una maestra de escuela dominical a los niños de 7 y 8 años, o de 6 a 8 años, les pidió que escribieran una carta a Dios. Y les voy a leer lo que dijeron los niños. Querido Dios, ¿querías que la jirafa se viera así o fue un accidente? Eso lo escribió Normita. ¿Cómo conocemos a Dios? Dice Norma: por su creación. Por su creación creativa. Nico, querido Dios, fui a esta boda y se besaron en la iglesia. ¿Es correcto eso? ¿Cómo conocemos a Dios? Hay un sentido de santidad de Dios en los niños. Joyce, querido Dios, gracias por mi hermanito, pero yo quería un perrito. Rafael, querido Dios, si me das una lámpara maravillosa como la de Aladín, te daré todo lo que quieras, excepto mi dinero y mis juguetes. Bueno, nos está recordando Rafael que hay que agradecer a Dios por lo que nos ha dado, con lo que nos ha dado. Nancy, querido Dios, estoy segura que es muy difícil que puedas amar a todo el mundo. En mi familia solo hay 4 personas y no puedo lograrlo. Y Dios ama a todo el mundo. Dios tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Johnny, querido Dios, ¿por qué no has inventado ningún animal? Solo tenemos los mismos de siempre. Y este último, hermanos, me hizo pensar mucho. Querido Dios, ¿el pastor es tu amigo o solamente lo conoces por el trabajo? Y bueno, pastor, ¿no? Y me gustaría que pusiéramos nuestro nombre. Querido Dios, ¿Lemuel es tu amigo o solamente lo conoces por el trabajo?